Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, pues aquí continuamos y vamos a presentar quién nos va a acompañar, quién nos va a guiar hasta el final de la noche, que es nuestra tertulia histórica de Sentir Cofrade, que se inauguró un 17 de diciembre de 2024 y que se despide en esta temporada un 17 de junio. 6 meses después vuelve a tomar su asiento, que no nos había acompañado desde después de Semana Santa, a mi costero derecho, don Antonio Varo. ¿Qué tal se encuentra usted? Encantado de pasar un magnífico rato. Le hemos echado de menos, le hemos echado de menos. Bueno, yo esto ya hemos visto, no tiene tanta... Se agradece de todas maneras, ¿no? Hubo un pequeño inconveniente y ya está, pero vamos. ¿Se portaron bien hablando de los dolores? O... Sí. Fue muy versado y muy interesante, la verdad es que sí. Hombre, es que teniendo a dos contertulianos como son Antonio Capdevila, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este mes de mayo festivo? Pues bien, empezamos con el tema de la Cruz en la Hermandad y luego ya hemos ido organizando todo lo que tiene que quedarse culminado antes de que termine el curso cofrade. Nosotros se nos queda la participación en el corpus y naturalmente también en la colaboración con los cultos que los padres claretianos hacen a finales de junio al Sagrado Corazón de María. Y ya echamos el cierre hasta septiembre. Bueno, siempre habrá cosas que hacer, porque estamos haciendo inventario y... Hay cosas, hay trabajo. Y allí en el costero izquierdo completamente, don Jesús Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estas semanas? ¿Cómo fue la veneración al besamano, el doble besamano y besapiés de la Hermandad de los Dolores? Que claro, no nos vimos desde aquel día que hicimos el programa. Que era en la víspera. Sí, fue en la víspera. Un fin de semana bastante concurrido y con momentos incluso hasta de cola en la calle que recordaban las del Viernes de Dolores. Pues una alegría. Hoy os he traído para hablar de imágenes de gloria olvidada en el tiempo. No sé, ¿ese podría ser el título de la tertulia que vamos a tener ahora después? Sí. Vale, pero ya que estáis aquí vais a hacer un 2x1. Como no habéis hecho la actualidad cofrade en ningún momento, pero la habéis hecho en 20.000 medios en los últimos 30 años, así que os la vais a comer con patatas fritas que os tenéis que estrenar en esta casa. Antes, como sabéis, hay unos prolegómenos del programa y el primero es una pregunta, ¿no?, que hacemos a nuestros espectadores. En este caso, aprovechando que tenemos la tertulia, he cogido una de las fotos que me ha mandado Jesús, que creo que la tiene ahí. Bueno, no, es verdad, Álvaro, tenemos que resolver el de la semana pasada, que era una vara de conciliario, y nos decían que era de la sentencia, algunos en Instagram o en Twitter. No, era la vara de conciliario de la Sagrada Cena, del sorteo de la pregunta de la semana pasada. No sé si la tenemos preparada por ahí, sino anunciar la pregunta del programa de hoy, que lo vamos a resolver al final del programa, porque va a ser una de las imágenes que van a salir y en lo que nuestros compañeros pues localizan ahí. Ahí vemos la vara de conciliario de la Sagrada Cena, que fue la foto de la semana pasada. Ahí lo estamos viendo en la salida, que va ubicado en la presidencia delante del palio de la Sagrada Cena, delante del palio de Esperanza del Valle, y la foto de esta semana, a ver si nuestro compañero Álvaro ya sí la tiene por ahí para subirla, que ya está subida en Instagram, creo que desde las 9. Ahí vemos la imagen, es una de las que vamos a tratar hoy. No sé si podríamos darle alguna pista, Jesús, a nuestros espectadores y que puedan ubicar qué virgen puede ser. Lo que les vamos a pedir es que vean el programa. Que vean el programa, la mejor pista, hombre, pero que se aventuren. Yo quiero ver cómo participa aquí la gente. Antes, ¿alguna pista, ubicación? ¿Está intramuros o extramuros? Es que tengo una cámara delante y no la veo. La tienes aquí, mira, te la están enseñando. Cuidado que no salga. Ahí, ya la has visto. Esa está casi intramuro. Casi intramuro. En el límite, ¿verdad? Claro, sí. Perfecto, pues nuestros espectadores, que son muy inteligentes, seguro que lo adivinarán. Luego tenemos la lista de Spotify Sentir Cofrade de PTV Córdoba, donde ponemos pues varias marchas dedicadas a hermandades de nuestra ciudad. Antonio, te voy a preguntar, ¿última marcha dedicada a la ciudad de Córdoba o alguna de las hermandades de Córdoba que hayas escuchado? Bueno, voy a hacer un spoiler. La que se va a estrenar en el mes de noviembre. Ah, ¿ya la has escuchado? No la he escuchado, pero están en proceso. Dedicada a Nuestra Señora de las Lágrimas y Desamparo en su 75 aniversario.
por Alfonso Lozano y Diego León. Sí, coautoría. Coautoría. Además, el compañero está en Francia, Sí, si en no me Lyon. equivoco, y desde Sí. Lyon lo está componiendo. Exactamente. Será Así que interesante. será lo próximo y habrá que estar atentos porque siendo quienes son y quién la toca, tiene que ser magnífica. Además, ellos conocen perfectamente el estilo de la cofradía porque la acompañan ya desde hace bastantes años. Luego, Así que, donde está la duda en el paso de Cristo, de misericordia. No sé si preguntarte, ¿hay rumorología de un cambio de torna el miércoles santo? Mejor no te pregunto, ¿no? hay deseos. Hay Vamos a deseos. dejarlo ahí. Sí, yo esta feria escuché varias cosas, escuché Hay hasta... bueno, mejor me callo, no vamos a decir lo que llegué a escuchar. Antonio, última marcha que has escuchado. Yo con frecuencia expirando en tu rosario. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Tenemos varias marchas más dedicadas a la Virgen del Rosario. Tenemos el Santo Rosario, tenemos la expiración, también de Recio, tenemos varias, pero yo soy de los clásicos y expirando en tu rosario en mi marcha. Y además tenemos una curiosidad que es que hemos encontrado ya las partituras, ¿no? Originales de la marcha Expirando en tu Rosario. La ¿Podría ser? partitura original de Expirando en tu rosario formaba parte del legado de don Antonio Pantión, que dejó depositado a su muerte por manda testamentaria en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas de San Vicente en Sevilla. La hermandad tiene una copia de la partitura que está enmarcada en la casa de hermandad, pero vamos, el original de la marcha está en Sevilla. Perfecto. Por ahora, ya. Por ahora. Eso hacemos como el Bueno, recibo del Guernica de es Picasso. un legado ¿no? testamentario, tiene... Pero bueno, quizás alguna vez esté por aquí. Bueno, ya encontraremos la forma. Y Jesús, última marcha que has podido Pues escuchar. no soy yo mucho de oír marcha fuera de Semana Santa y fuera de Cuaresma. Tienes ese don y esa virtud, ¿no? Sí, sí. La semana pasada se presentó la programación de la Orquesta de Córdoba para la próxima temporada de abono, y uno de los conciertos de abono es la recuperación que desde su estreno, además al parecer, según contó Salvador Vázquez, el director de la orquesta, no tuvo éxito ni de público ni de crítica. Entonces Joaquín Turina se guardó los papeles de Margot y no se volvió a interpretar. Pero Salvador Vázquez hizo una presentación tan atractiva que esa tarde tuve ganas de oírla y la escuché. Va a ser en el Gran Teatro, se va a interpretar en su integridad y bueno, hay mucho Joaquín Turina dentro de Margot, que quizá, porque él dice que ya a partir de esa obra ya quiere una personalidad propia, pero hay muchos motivos musicales que después él desarrolla o él vuelve a recuperar, incluso dice que no, ni siquiera maquillándolo, sino que íntegramente en otra de sus grandes obras que se hizo conocidas por el gran público. Perfecto, pues mira, oye, algo que normalmente lo resuelvo en 30 segundos, aquí no habéis dado titulares incluso de cada una de las marchas que habéis dicho. También tenemos la lista de Spotify Sonidos de la Semana Santa de Córdoba por Sentir Cofrade de PTV. Aquí no sé, algún sonido que os venga a la cabeza así rápido. Hemos incluido ya la bambalina de la Reinados Mártires de Córdoba, la matraca del Sepulcro, hemos incluido también los tambores del Vía Crucis, nos lo ha tumbado Spotify por tema de copyright. No sé cómo tendrá la Corporación del Lunes Santo el tema del copyright, pero también hemos incluido al Stabat Mater del coro femenino del Remedio de Ánima y el Miserere del coro masculino del Remedio de Ánima. ¿Algún sonido más que os venga ahora así a vuela pluma que pueda ser de la Semana Santa de Córdoba? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Tenéis ahí alguno? No, porque precisamente había pensado en los de ánimas como muy característicos y no... Bueno, seguiremos buscando a ver si encontramos más Quizá a lo sonidos. mejor alguna de las escolanías de niños pequeños que cantan, creo que proceden del Colegio de la Divina Pastora y le cantan al paso de la Virgen de Paz y Esperanza. Oye, pues de Luna Blanca de Nissan, yo sí lo he escuchado por ahí. Pues vamos a buscarlo y lo podemos incluir, ¿no? Buena aportación. Durante un tiempo acompañaban a la procesión durante todo el recorrido, ¿no? Y también he oído yo, recuerdo haber visto una escolanía con la Virgen de la Trinidad, hace ya años, que quizá fuera hasta la misma, no lo sé. Y con los Dolores este año, La de la Divina Pastora. que es la de la Divina Pastora.
Bueno, y luego para terminar la lista de difusión de WhatsApp de Sentir Cofrade. Antonio, a ti tengo bicheado, sé que está en la lista de difusión, por aquí no he mirado, ¿no? Pues mira, como pues ahora escanear el código que creo que Álvaro me va a poner por aquí en breve, pues este código QR si aparece, a ver si le expulsamos ahí, pues mira, ahí aparece, si lo escanean ustedes en su casa, pues pueden estar al tanto de todas las novedades del programa. Y ahora sí, ya nos centramos en la actualidad, que poco más y nos comemos, son las 9:49 ya de la noche, a ver si en 15 minutos podemos dejar la actualidad y ponernos a hablar de la tertulia histórica. Lo primero, lo que ha pasado este fin de semana en la ciudad, una procesión ya en la calle, el Corpus de la Trinidad, con motivo de la festividad de la Santísima Trinidad que va a pasar el 15 de junio y lo estamos viendo en el Paso de la Providencia. Salió el domingo a las 11:30 de la mañana acompañado de la agrupación musical Afligidos de Puente Genil. ¿Esto cómo lo podríamos denominar? Octava no es, ¿no? Porque es bastante previo. Imagino que han aprovechado la festividad esta de la Trinidad y hacer un día de parroquia, ¿no? Es un día de parroquia. Yo tuve la oportunidad de verlo porque pasaron justo delante de nuestro piso en Córdoba y iba prácticamente un cortejo bastante nutrido de fieles de la feligresía, pero además iba la representación tanto de la fraternidad el Cristo de la Providencia, iba el hermano mayor de la Hermandad del Perdón, iba también con su hermano mayor de la Hermandad del Vía Crucis y estaba la Hermandad de la Santa Faz también con sus miembros de Junta de Gobierno, con lo cual digamos que era una jornada un poco de integración, ¿no? De todo lo que es el movimiento parroquial de San Juan de todos los años. Pues enhorabuena a José Juan por la labor parroquial que está realizando la Trinidad. Algo más que comentar, si no pasamos, como tenemos un par de noticias, lo vamos pasando rápidamente, ¿no? Antonio. Yo la vi por la calle Gondomar, tal como la habéis descrito, y lo que hice fue pensar que ahora nos vamos a encontrar con procesiones eucarísticas esta semana próxima o la siguiente, en los próximos días, o el mismo jueves quizás, sale de la sentencia, creo que es. Sí. Sentencia, Remedio de Ánimas, Belén y Santiago. Que esas procesiones me parecen muy bien, pero yo como tengo también mi edad y mis cosas, echo de menos que no se hagan, y lo deberían hacer las cofradías sacramentales de las parroquias o las propias parroquias, las tradicionales procesiones de impedidos, que yo he visto que no necesitan un paso ni una banda, que parece que aquí solo hay procesión si hay paso y banda, y yo recuerdo haber visto la procesión de impedidos con el párroco llevando el Santísimo bajo palio, acompañado por personas de la feligresía y un nutrido acompañamiento. Es una forma muy bonita también y muy propia de este tiempo litúrgico. Para este jueves de Corpus, precisamente para el Corpus de la Hermandad de la Sentencia, allí, es que lo he visto en la entrada de mi casa precisamente esta tarde, ha repartido la hermandad unas notas que ha ido distribuyendo por los distintos portales, solicitando de las personas de la feligresía que adornen los balcones y tal, porque va a realizarse la procesión. Están intentando implicar también a la feligresía en todo lo que es el exorno alrededor de esa procesión del Corpus. ¿No? Que vive en una carrera oficial eucarística. Sí. lo va a ver todo. Ahora pasamos a Padres de Gracia, la Hermandad del Rescatado. Estuvo aquí la semana pasada Inmaculada de Lara, candidata a hermana mayor de la Corporación del Domingo de Ramos. Efectivamente, como anticipábamos, pues hermana mayor ya una vez finalizó el escrutinio con 77 votos a favor. 10 en contra y 2 abstenciones. Decía, movilizar la Hermandad del Rescatado, 90 personas para unas elecciones un domingo por la mañana. Bueno, pues que por lo menos dice que la hermandad está viva. Eso siempre es un buen síntoma. No es lo mismo salir con 10 votos a favor que salir con 70. Pues también ese mismo domingo, posteriormente, Monseñor Jesús Fernández clausuró el año jubilar de Padres de Gracia. Bueno, no año jubilar, han sido 6 meses y ya ha terminado allí este año jubilar. Más noticias, tenemos la agrupación de Hermandades y Cofradías que se ha reunido este pasado fin de semana en Granada, todos los presidentes de todas las agrupaciones de capitales de provincia y el presidente de la agrupación de Jerez.
Los 9 presidentes, ahí los vemos en la foto, imagino que será la Alhambra, ¿no? Sé que estuvieron en el Mirador de San Nicolás y en la Alhambra. Eso será el Palacio Arzobispal, ¿no? Sí. O en el Palacio Arzobispal también. Sí, el Palacio Arzobispal. En estas reuniones de trabajo, bueno, pues han hablado de la realidad actual y el futuro de la Semana Santa de Andalucía, la seguridad, el crecimiento de los cortejos, han hablado de Nazareno, de cómo afrontarlo, y un poco poner ideas, imagino, en común. Estas reuniones, imagino que servirán de algo, ¿no? Habrá problemas que se repetirán. Es que lo interesante no es saber de qué han hablado, sino las conclusiones a las que han llegado. Poquitas conclusiones. Tuvieron una... Hombre, o a lo mejor sí, pero no han informado de ello. Bueno, informado, claro. Yo me refiero a Sí la se nota que sabe, hemos recibido de la agrupación. Por ejemplo, que estuvo el jefe del cuerpo de bomberos, que allí en Granada tienen el buen gusto de seguir llamándole cuerpo de bomberos y no servicio de extinción, prevención, incendios y demás, que estuvo pues exponiendo su caso. Oye, a lo mejor aporta algo. También se habló de la excesiva proliferación de actos públicos en la calle. Eso hay que hacérselo mirar, desde luego. Eso hacen bien en reflexionar sobre esa cuestión, Claro. porque estamos en un proceso de hacer ordinario lo extraordinario a marcha forzada. Pero es que los mismos que estuvieron tratando eso como problema son los que están ocasionando el problema. Porque las agrupaciones y las magnas, eso, parece que si no hace una magna cada 3 o 4 años eres un pardillo. Entonces, habrá y cada que... vez más magna. Sí, y cada vez más magna, sí, ya. Entonces, también ellos deberían mirarse a sí mismos. Vamos a ver, bueno, pues vamos a hacer menos, ya está. Vamos a no trivializar. Es que yo veo el riesgo de la trivialización. Esta mañana he cogido un taxi para volver a mi casa y el taxista, al que yo no conocía, me había visto en PTV y me sacó el tema. Dice, yo soy cofrade. ¿Y te ha salido gratuito el taxi o no, digo para cobrar dividendos? Pero decía, yo soy cofrade de la Hermandad de la Esperanza, me gusta esto y tal y cual. Dice, pero es que ya tanta procesión, a mí como taxista me vuelve loco, que voy por cualquier calle y te encuentras, en cualquier momento, te encuentras una cosa de estas. Entonces, eso también hay que pensarlo, de verdad. También vamos a lanzar aquí un reto. El hecho de sacar una procesión en sí ya es evangelizar, poner un paso en la calle. Yo sería un poquito más exigente. Pues ahí lo dejamos. Ahora vamos a viajar a Montilla. Vamos a viajar a 2 lugares de la provincia. Primero en Montilla, pues vemos que el pasado domingo el acto en honor al Cristo del Huerto, que presidió una misa de campaña celebrada por el 400 aniversario de la hechura de esta imagen cristífera de Pedro Freila de Guevara. Misa de campaña, curioso, ¿no? Al final el concepto de misa de campaña es cuando se celebra al aire libre. Al aire libre. Esa es la sede canónica de la Hermandad del Huerto de Montilla. Únicamente estaba entronizado en su paso de salida, únicamente se asomó al dintel y desde ahí celebraron una imagen. Mira, hablábamos antes de convertir lo ordinario en extraordinario, 400 años de la hechura del Señor y lo que han hecho ha sido una misa. Me parece muy bien. De campaña, en su paso, pero una misa únicamente, sacarlo al dintel de la puerta. Eso es tener sentido de la medida. Bueno, 400 años a mí me da para una extraordinaria, ¿eh? No sé... Que eres joven. Bueno, pero 400 años no tenéis ninguno aquí, ¿eh? A ver, tampoco nos pasemos. Y luego la Magna de Lucena, el pasado viernes 13 de junio, el compañero de esta casa, Manu Lamprea, del Sentir Cofrade de PTV Sevilla, presentó los actos de esta Magna que tendrá lugar a final del mes de septiembre, y ahí vemos el cartel que lo preside pues el señor Flagelación de Lucena, otra bellísima imagen. Que en la subbítica tenemos una imagen y en Lucena en concreto... Esa imagen en concreto es una imagen excepcional que por sí sola llenaría cualquier cartel, pero además a mí este cartel me gusta especialmente. Creo que este cartel... Cristo de la columna, que he dicho flagelación, Cristo de la columna que lo estaba sí. flagelando. El cartel me parece que, bueno, realza realmente el acto que anticipa, y además creo que ha sido pues muy bien, muy acertada la elección de esta imagen, que es muy representativa de la Semana Santa de Lucena.
Pues les damos la enhorabuena a nuestros compañeros arracelitanos y desearles por la mejor de la suerte en esta magna. Que va a haber, esta es la segunda magna que habrá en la provincia de Córdoba. La primera fue la de Priego, que se suspendió por la inclemencia meteorológica. Esta es la segunda, que además viene fechada desde hace bastante tiempo, y la tercera pues será la de la capital, el 11 de octubre. Volvemos ahora a la capital. La Hermandad del Rocío nos adelantaba su hermana mayor que se encontraba el Sin Pecado en Santa Marta, que además curiosamente fue en Santa Marta donde se depositó el Sin Pecado en la década de los años 30, y tradicionalmente lo llevan allí una vez que vuelven de la romería, y en este momento, excepcionalmente ya con el Sin Pecado original ya restaurado, pues vimos esa emotiva estampa de ambos Sin Pecados volviendo en un traslado que sí que fue público, pero casi no fue anunciado bombo y platillo, fue más íntimo para los rocieros ese traslado de vuelta para que el Sin Pecado pues ya se encuentre en el interior de San Pablo. Cuesta diferenciarlo, cuál es el antiguo y cuál es el nuevo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos viendo ese es el antiguo, el original. Sí, tiene dos pistas rápidas, el remate diferente y luego a veces el elemento rojo en el que figura la palabra Córdoba, que va en el nuevo, ¿no? Y un poco más de bordado, ¿no? Pero vamos, con el mismo estilo. Ellos aprovecharon también, no solamente fue el traslado, sino que también celebraron la misa de acción de gracias, ya como vuelta de la romería, allí en San Pablo. Ya lo sabes, por inspiración, ¿no? Estuvimos acompañándolos, ¿no? Genial, algo. ¿Sois rocieros por aquí? Cuidado que esta casa es muy rociera, ¿eh? Podéis acoger a vuestro derecho a no declarar. No, yo he ido varias veces a la ermita fuera de la temporada alta. Me parece muy bien esa devoción, pero yo personalmente no acabo de conectar. Por ahí, Jesús. Lo mismo, conozco la ermita desde hace bastantes años y no he asistido ningún año al rocío, que también Andalucía cuenta con tanta oferta mariana que por poco mariano que sea, no sabes dónde acudir. Perfecto, pues pasamos ahora de hermandad, la hermandad del Cister, que si no, nuestro compañero Alfonso Muñoz, si no promocionamos el cartel que ha hecho de la Reina de los Ángeles con motivo de su salida extraordinaria en septiembre. Recuerden ustedes que antes esta imagen salía en mayo, pues la hermandad ha decidido que procesione cada 5 años, es decir, saldrá en 2025 y no volverá a salir hasta 2030, y en esta procesión en 2025 irá hasta la Santa Iglesia Catedral. Con motivo de esa salida procesional, pues han hecho este cartel encargado a Carmen Bernal, si no me equivoco, Carmen Bernal, pues, un espectáculo, ¿no? Pues como lo que nos tiene acostumbrado la artista, y ya Alfonso, que luego nos deleitará con ese reportaje a Custodia de Arfe, me estaba mandando antes los mensajes, que no se te olvide y que el sábado es el Corpus Chico de la Hermandad del Cister. Recordemos que es la imagen mariana fundacional de la hermandad, esta es la obra de Antonio Eslava, que luego cuando se incorpora de Luis Álvarez Duarte fue convertida en la Virgen de los Ángeles de Gloria de esta hermandad del Cister. Que no le gustaba a Fray Ricardo, ¿no? Yo no sé si le gustaba. En el libro del Cirio Perdido hay una foto de esa Virgen como dolorosa, de las primeras que se hicieron. Y yo la recuerdo como eso, como la imagen única de la cofradía. Sí. Incluso el Señor de la Sangre llegó antes que la dolorosa. Llegó el 78, poco después de Semana Santa. Sí. La verdad es que el cartel es precioso, ¿eh? Sí, el cartel es magnífico. Y por cierto, antes hablábamos de convertir lo ordinario en extraordinario. Aquí una salida que era anual, pasarla cada 5 años, ¿qué opinión merece? ¿Por qué no? Se obedece. ¿Por qué no? ¿Por qué Claro. no? Si vosotros tenéis el besamanos cada 5 años, ¿qué me va? No, quizá también así porque han tomado conciencia del esfuerzo que supone sacar 2 procesiones en el año. También. 3, porque 3, tenía el Corpus Chico. Pues Es que claro, a mi favor esta todavía. Semana Santa, que es tan tardía, salir el martes santo, mayo salida de Gloria, junio... Algunos años se ha coincidido con la del Socorro, me parece. ¿Alguna vez? No recuerdo. No, ¿En septiembre? Ah, en Yo septiembre. no la recuerdo... A finales sí, creo recordar Bueno, que sí. hace más de 10 años, puede ser. Quizá menos, quizá el 18. Quizá el 18. Pero como Alfonso no está viendo, que nos corrija si nos equivocamos. Otra hermandad que finalmente tendrá una extraordinaria, podríamos decir, bueno, un rosario que va a ser mucho más extraordinario de lo que pensábamos, es la hermandad
de la Soledad, que el 13 de septiembre, día que también vuelve la Divina Pastora a Capuchino, después de esa peregrinación que va a ser a la Santa Iglesia Catedral, pues ese día la Soledad, con motivo del 50 aniversario, saldrá por las calles del barrio de Guadalupe bajo palio. Imaginábamos que le retirarán la cruz por motivos obvios y procesionará bajo el palio de la Virgen de, no me saldrá ahora, de los Dolores de Pedro Abad, hecho en 2006. Están viendo ahora mismo ustedes la imagen de este palio de la localidad de Pedro Abad, que le cederá pues a la Hermandad Franciscana del Viernes Santo para ese rosario del día 13. Esto sí es curioso, no estamos, no sé si nos haremos el ojo, ¿no? Tampoco sé a qué obedece esta forma distinta de presentarse, aunque siempre sí me gustaría insistir en lo que yo creo que fue un acierto, y que el traslado de la hermandad a su actual sede canónica y todas estas cosas yo creo que contribuye más a vertebrar la unión entre la hermandad, su nuevo barrio, el colegio que vinculado a Nuestra Señora de Guadalupe, y todo este tipo de actos yo creo que están redundando en el crecimiento y en un arraigo rápido de la hermandad. A mí me recuerda mucho el proceso que vivió la Hermandad de la Estrella con su traslado a la Huerta de la Reina. Creo que es otro ejemplo de una decisión que el tiempo parece demostrar que fue acertada. Y además las hermandades que tienen su sede canónica alejada de la carrera oficial, como es el caso de la Soledad, pocos se pueden lucir por su barrio. Yo creo que esta ocasión sí va a ser una oportunidad de hacer que los vecinos de calles por las que no discurre la procesión el Viernes Santo, pues sientan como suya esta hermandad. Que quede pues eso, pues, como un acto de consumo interno entre el barrio y la propia hermandad. Yo lo que pienso en lo mayores que vamos siendo, porque es que yo me acuerdo perfectamente cuando se estaba hablando, pues va a haber una cofradía nueva de la Soledad y está haciendo Álvarez Duarte la imagen y... Yo la recuerdo en San Miguel. Yo la he visto en San Miguel, y tengo estampas de Soledad Parroquia de San Miguel. De la bendición, sí. Tengo yo. Pero que ya han pasado 50 años, quiero decir. De que nos han gustado mucho las cofradías siempre, ¿no? Sí, claro. No, y es que además también en esa época te tenías que agarrar a eso. Porque no había tanto movimiento ni tanta historia, claro. Mira, me confirma por aquí Alfonso Antonio que la Virgen de los Ángeles siempre ha salido en mayo y que solo en 2005 lo hizo el día 10 de septiembre. Que el primer año que salió después de tantos años de letargo coincidió con la Virgen del Socorro. Entonces fue un año de coincidencia. Por aquí actualidad, últimas cosas que nos han entrado en el día de hoy ha sido la restauración de la Nazarena, que lo ha aprobado la Junta de Gobierno, la agrupación de hermandades... ¿Se sabe quién la va a restaurar? A mí me han dicho que ha salido favorable. Sé que había varios nombres ahí sobre la mesa, pero creo que en el Cabildo en el Cabildo lo que se aprobaba era si se restauraba o no a la Virgen. Y ahora imagino que la Junta de Gobierno decide quién la restaura. Pero aquí ya me estoy a lo mejor equivocando. Lo que se ha aprobado es restaurarla seguro. Las manos que tocaran unas mejores imágenes marianas. Es que no es cualquier cosa. Por eso. Es que no es cualquier cosa. Y sé que había algún tipo de... que se ha movilizado la hermandad para esa votación, por eso mismo, para ver a dónde se mandaba. Pero lo que sé es que ha salido que se restaura la... Pero que previamente a todo eso hay que contar con el visto bueno de la comunidad de religiosas que son los propietarios de las imágenes. Ese es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta. Ahora, con todo nuevas subvenciones de restauración de patrimonio cofrade, se ha puesto otra vez de moda, que es que son muchas las hermandades en las que sus imágenes titulares son, por ser generalmente anteriores a la fundación de la propia hermandad, propiedad de las parroquias o de las órdenes religiosas de las sedes canónicas en las que están ubicadas. Y en última instancia, quien tiene la palabra última para decir si esto se hace o no se hace es el dueño de la imagen, y el dueño de la imagen es la comunidad religiosa o la parroquia y no la hermandad. La hermandad puede ahora, o me imagino que primero habrán consultado y dispondrán del permiso de la comunidad religiosa para hacerlo, porque realmente a ella a quien les corresponde decidir si se restaura o no la imagen.
Pues vamos a tener que tirar del hilo. A ver qué ha pasado allí en la calle Hierbabuena. Eso puede ser tema para otra tertulia histórica, ver las cofradías que son propietarias de sus imágenes y las que no lo son. Sí, las muy nuevas son propietarias Sí. mayoritariamente, pero con que tengas un poquito de antigüedad se te puede dar el caso, por ejemplo, yo puedo hablar por inspiración, el Cristo y la Virgen del Silencio están en San Pablo antes que la hermandad se reorganice en 1918 en San Pablo, son de propiedad de la Comunidad de Padres Claretianos. La Virgen del Rosario la encarga la hermandad y es propiedad de la hermandad. Y yo creo que eso se da en bastante, varias. Toda imagen que sea anterior a la fundación de la Claro. hermandad. Pero es que incluso hay algunas imágenes modernas, que pueden tener 30, 40 años, que están cedidas por sus propietarios Sí. a la hermandad, con documentos de por medio, pero están cedidas, no son propiedad. Perfecto, pues. Y vamos a pasar también bueno, la agrupación de Hermandad y Cofradía en la mañana de hoy anunciaba que Fernando Chía Echío será el capataz del paso de la Fuensanta, que saldrá el próximo 7 de septiembre, y el acompañamiento musical lo vendrá realizando la banda de música Maestro Tejera de Sevilla, como viene realizando en los últimos años aquí la patrona de las cofradías. También darle la enhorabuena a Enrique Garrido, que hoy ha presentado la tesis sobre San Rafael, ya esperaremos que venga aquí a contárnoslo, y una impresión final, porque seguramente lo tratemos incluso en el programa del martes que viene. Ayer por la noche el compañero Luis Miranda sacó una encuesta de ABC donde indicaba que el 66% de los costaleros no habían recibido ni formación, o no asistían a los sacramentos, o no iban a misa normal. Sacándolo un poco de contexto, no porque sean los costaleros, un poco qué opinión puede merecer ese titular, ya ahondaremos un poco más en lo que viene siendo la encuesta y cómo se ha realizado. Primero, una precisión. Lo que hizo Luis Miranda fue informar de un acto que había tenido lugar en el centro de recepción de visitantes, porque alguien, una asociación o una fundación o una persona, no lo sé, había realizado ese estudio. O sea, no es una indagación de ABC, la informa de algo que se ha hecho. Y luego, si nos sorprenden los resultados, pues antes de contestar, está muy bien que se hagan esas cosas para que sepamos qué material tenemos, pero que también vendría muy bien hacer algo similar sobre los cuerpos de nazarenos. Y a lo mejor no hay tanta discordancia entre los cuerpos de nazarenos y entre los cuerpos de costaleros. Yo creo que va por ahí la cosa. Hay un proceso que yo creo real de un predominio, digamos, de lo laico, incluso del alejamiento de lo que es la práctica religiosa. Creo que la Semana Santa como tal está muy de moda en lo que yo llamo su vertiente friki, es decir, está llena de coleccionistas, está llena de bares cofrades, está llena de carteles por un sitio, de conciertos por otro, de todo un conjunto, evidentemente, que tiene sus seguidores, pero al mismo tiempo que ha crecido todo eso, y no es malo, yo creo que ha corrido paralelo un proceso de pérdida de las raíces reales de lo que debería de ser la Semana Santa. Creo que todo debería de surgir de un compromiso cristiano, de una idea de vivir como iglesia dentro del seno de tu hermandad, y creo que eso se está quedando en un plano bastante relegado. Tú organizas un grupo de oración contemplativa, por ejemplo, y ves que el número de hermanos que va es reducido. Los cultos, los días grandes de los cultos, sí, pero la misa mensual de hermandad, que tienen muchas hermandades, creo que ya tampoco está tan numerosa la concurrencia, ¿no? Y bueno, lo que creo es eso, que no es hablar de costaleros, porque eso ya sería otra tertulia. Creo que costaleros o nazarenos, los dos viviríamos ese, como dice Antonio, no estarían tan alejadas las cifras, que creo que además deben ser muy cercanas a la realidad. Y estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, pero me gustaría conocer realmente la cifra del costalero, ya que se ha encuestado a costaleros. Bueno, hay que decir que es un trabajo encargado por el Cabildo a través del párroco de la Compañía y del párroco de la Trinidad.
Son quienes se lo han encargado el Instituto de Investigación Concepto, que dirige Ricardo Castilla, que, bueno, que muy habitualmente está presentando encuestas. Es una encuesta que tiene un alto grado de fiabilidad. Son creo que eran 1.200 y pico, 1.200... 1.400 y una desviación de 2,48. Eso sí, que es muy poco. Está bastante bien. Tuvieron una aceptación mayor, lo que pasa es que bueno, hubo que descartar. El problema que yo le veo es que es una pregunta que mezcla tres conceptos distintos, porque pregunta si asiste a formación religiosa, a misa o a los sacramentos. Me gustaría saber que eso se divida en tres preguntas para tener tres datos distintos. Pues yo a lo mejor puedo ir a misa, pero puedo contestar que no porque en mi hermandad no hay formación religiosa. Entonces estoy viciando un poco el resultado. Pues creo que el dato no se ajusta al preguntar por tres conceptos que son muy diferentes entre sí. Indagaremos y solicitaremos también, como se ha hecho la encuesta, que son muchas veces públicos, donde sí, se puede ver claro. exactamente la pregunta que se ha hecho, y a ver si lo podemos tratar el martes que viene. Además, perdona, ofrece también datos muy interesantes sobre el número de pasos en los que sale cada costalero. 4, ¿no? En los que... ¿De media? ¿4 pasos por costalero podía salir? No. Salía menos, ¿no? Sale menos. También en las otras localidades en las que suele salir de costalero, el 68% del costalero de Córdoba que sale en otro sitio lo hace en la provincia de Córdoba, el 14% en Sevilla, capital. Vamos, que la encuesta ofrece datos muy interesantes. Habrá que leerla en profundidad. Nosotros ahora sí vamos a hablar de imágenes de gloria. No vamos a ir nada a publicidad, lo que a mí me dé tiempo a quitarme la escaleta y pasarme a las 36 imágenes, no 36 imágenes, 36 fotos que hemos elegido de unas 10 vírgenes, si no me equivoco, que iremos desgranando a continuación. Pues nada, volvemos en un minuto, como mucho. Hasta ahora. Caja Rural del Sur está donde tú estás, ayudándote en tu día a día y apoyándote en tus decisiones, cerca de tu actividad, tu trabajo, tu empresa, impulsando el tejido económico de tu ciudad, en cada barrio, en cada negocio, en cada familia, porque tus necesidades financieras son lo primero. Caja Rural del Sur es facilidad a la hora de elegir una hipoteca a tu medida, digitalización para agilizar tus gestiones, crecimiento y ahorro, mano a mano con autónomos, pymes y empresas. Pagar de la forma que tú quieras. Es futuro para jóvenes y pensionistas. Es invertir en tranquilidad, progreso y desarrollo para nuestra tierra. Caja Rural del Sur. Nuestra red de oficinas y cajeros siempre cerca. Porque estés donde estés, formamos parte de ti. Disfruta de Almodóvar del Río, La Vega del Guadalquivir y Córdoba en la Casona Verde. Disponemos de 4 apartamentos modernos de reciente construcción y totalmente equipados con aire acondicionado, wifi gratuita y acceso a una terraza. Nuestro enclave privilegiado te permitirá vivir una escapada romántica, cultural y gastronómica, conocer toda la historia que nos rodea en el Castillo de Almodóvar o practicar senderismo, ciclismo, kayak, escalada o pesca en el entorno del embalse de la Breña, en pleno Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Te esperamos en el número 8 de la calle Homero, a solo 18 kilómetros de Medina Zahara y a 25 de la Mezquita Catedral. Te esperamos en la Casona Verde. La primavera trae nuevos comienzos y en PTV Telecom nuevas formas de estar cerca. Disfruta de una conexión sin cortes por solo 9,95 € al mes. O llévatelo todo, fibra, televisión, fijo y móvil por solo 28,80 al mes. Porque la confianza no se improvisa. Llama al 1650. PTV Telecom, donde la calidad es costumbre.
Procóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Pues comenzamos ahora la tertulia sobre imágenes de gloria y, como es de obligado cumplimiento en este último programa de esta temporada, la tertulia histórica, le toca a Antonio Capdevila hacer el speech inicial sobre las imágenes de gloria. Hoy a lo mejor le podemos dar testigo a Jesús, ya que ha sido quien lo ha documentado, no sé aquí... Yo lo único que comentaría es que me gustaría que fuéramos conscientes de la verdadera importancia y antigüedad de estas imágenes y de estas hermandades de gloria, la mayoría de ellas mucho más antiguas en sus orígenes que las hermandades de penitencia, y por otro lado también la singularidad que tienen algunas de estas hermandades, porque a lo que estamos acostumbrados es a las imágenes encargadas por sus hermandades, que hay muchas dentro de las hermandades de gloria, pero en Córdoba tenemos ejemplos muy significativos de las llamadas imágenes encontradas, que a nivel nacional, si yo digo Guadalupe o digo Montserrat o digo Rocío, pues veríamos lo significativas que son. En la historia de España hay tres tipos de imágenes encontradas. Están dos muy fácilmente localizables, digamos, que serían las que se encontraron con posterioridad a la Guerra Civil y las que se encontraron con posterioridad a la Guerra de la Independencia, para evitarlas de cualquier saqueo por parte de los franceses, pero las más significativas y las más son aquellas que se escondieron durante la dominación islámica, que tienen una singularidad, que es que, digamos que se guardaban en lugares secretos. Lo sabía el que la guardó, seguramente lo sabría su esposa y su hijo, pero a partir de ahí se perdía el conocimiento del lugar en el que estuvieron. Y entonces, cuando volvieron a aparecer, al ser muy prolongado el periodo de dominación islámica al cabo de los siglos, pues se revistió todos aquellos hallazgos de un carácter milagroso, vamos a llamar, que fomentó rápidamente sus devociones. No solo en España, no sé, ¿os acordáis del milagro de Empel, por ejemplo, que lleva al patronazgo de la Inmaculada? Es también una virgen hallada, y en este caso en tierras holandesas, aunque fueran por un soldado del Tercio Viejo de Zamora, ¿no? La única victoria de la infantería sobre la marina, todo hay que decirlo. Bueno, 1585. 1585. ¿Lo hemos introducido bien, Jesús? Sí, eso insistir en lo que ha dicho Antonio, el subrayar que hasta prácticamente ayer o antes de ayer eran las verdaderas devociones, y muchas imágenes de ellas. Hoy vamos a tener una brevísima muestra, una pequeñísima selección, pero podemos hablar de imágenes de gloria que no van a estar hoy aquí, pero de una importancia tremenda, que eran auténticas patronas del barrio y que tenían, el caso de la Virgen de los Ángeles de San Andrés, tenía su verbena propia en torno a finales de julio, principios de agosto. En Santiago la Virgen de la Blanca, es decir, bueno, el caso de la Virgen de los Remedios de San Lorenzo, que eran devociones que encabezaban a sus propias feligresías, y eran las que movilizaban. Las hermandades penitenciales, lo queramos o no, con todo el dolor de nuestro corazón, quedaban a bastante distancia. Es que hoy, cuando se habla de la historia de las hermandades penitenciales, nos creemos, o se quiere hacer creer que eran muy similares a lo que vemos hoy. Vamos a dejarnos de historias. La Hermandad de Jesús Nazareno, por poner un ejemplo, cuando iba a la catedral en el finales del 16, en el 17, no tendría un cortejo, seguro que no eran 100 nazarenos, ni muchísimo menos. Con que fueran 15 o 20 era suficiente. Vamos a dejarnos, y además iba una parihuelita, tampoco es que fuera en un paso espectacular. Y ahora decimos, volver a la catedral es recobrar la historia por el espacio que se hace, pero ya está, nada más, porque eran muy pequeñas esas hermandades. Yo precisamente este año, que se cumple, no es una hermandad de gloria, pero era una hermandad, bueno, la de los mártires, he estudiado la etapa en que es
independiente de la del Santísimo Sacramento, que tiene una historia muy corta, son 70 y tantos años, y en ningún momento llegó a tener más allá de 13 o 14 cofrades. Ya está. Era una hermandad muy pobrecita también, la fuerte era la sacramental, como en otros sitios, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo de que no vayamos a creernos que esto es una cosa enorme y masiva y eso, ni muchísimo menos. Que por cierto, se nos ha olvidado, mañana la adoración al Santísimo de Misericordia, Sí. 24 horas desde las 10 de la noche, como está como adoración con el presidente de Adoración Nocturna. Bueno, pues vamos a empezar por una de esas grandes devociones que curiosamente le da nombre a nuestra feria, ¿no? La Virgen de la Salud. Vamos, Jesús, por ejemplo, Pues- estamos hablando de la que está en el cementerio de la Salud, ¿no? Efectivamente, no está en el cementerio está junto a la ermita de la Salud. Bueno, claro. Aquí uno Primero comete fue la error. ermita. que es persistente al cementerio. El cementerio, bueno, aunque se aprueba administrativamente antes, el tiempo de la invasión francesa, no entra en funcionamiento el cementerio hasta 1833-35. Y la capilla además no se incorpora hasta 1846, o sea que esa es la segunda capilla, por cierto, porque no es la original que se levanta a finales del siglo XVII, sino la que construyó Ignacio Tomás, que se inauguró en el año 1805 con esa fachada neoclásica, que se hizo por la necesidad de ampliar el espacio a raíz también del aumento de la devoción a la Virgen de la Salud. Pues curiosamente hay una investigación de Juan Aranda, reciente de hace unos años, que viene a desmontar la historia, lo que hasta ahora habíamos leído sobre la aparición de esta Virgen, que apareció en un pozo mientras Simón de Toro, Bartolomé de la Peña estaban en aquella huerta. Esa es la historia que contó López Vaina. Exactamente, es que desmonta la historia de López Vaina, que es un librito muy pequeño en el donde se recoge la historia de la Virgen de la Salud y ahora se sabe que ese libro, que esa historia de López Vaina, está basada en el testimonio de un nieto de Bartolomé de la Peña, además con un nombre, yo creo que más cordobés no podía ser, Aciclo de los Mártires, la cara de Antonio, Amado de la Peña, que como nieto de Bartolomé de la Peña quiso darle a su abuelo un papel protagonista 70 y tantos años después de la aparición de la Virgen. Inventándose sobre todo una especie de herencia, vamos a llamar así, en lo que sería el mantenimiento de la devoción, porque el hallazgo de la imagen lo hace de la Peña junto con de Toro, en ese brocal, toda esa historia, pero se nos contó que a la muerte de Toro va a ser de la Peña el que se quede al cuidado y además el que sea el responsable de trabajar denodadamente para que se construya, se ponga en marcha la capilla. El hallazgo de la Virgen es de 1665, la capilla se inaugura, la primera capilla, que el año 1673, la primera. Muere de Toro y entonces nos vendieron esta historia de la Peña, cuando luego también Aranoz insistía que realmente la persona encargada de seguir un poco liderando todo esto era de la Cruz, que era un maestro albañil familiar de la familia de Toro, ¿no? Entonces parece que hay unos intereses familiares. Esa es la portada del libro al que hacíamos referencia, de López Baena, que luego la va a tomar. Esta historia está publicado en el 18, pero más adelante Luis María Ramírez de las Casas Deza va a insistir también en defender esta versión, con lo cual se popularizó enormemente el relato del hallazgo de la Virgen. La Virgen va a casa de Toro, comienza a gestarse la idea de construir la ermita, se deposita con los padres franciscanos, que van a estar muy vinculados a la Virgen de la Salud. De hecho, antes de que existiera el cementerio, los frailes franciscanos que le profesan devoción a la imagen, que en 2 ocasiones estuvo viviendo en su casa, parte de ellos se entierran junto a la primitiva ermita de la Salud, antes incluso de que existiera el cementerio de la Salud.
Y a mí ahora me surge una pregunta, ¿cómo vemos también a la siguiente imagen ahí que veamos la imagen? Estamos hablando de una imagen de unas dimensiones... 15 centímetros. 15 centímetros y le damos el patronazgo de la feria, ¿no? La feria la hacemos en honor a esta Virgen de la Salud, ¿no? ¿En qué momento llega esa vinculación? La vinculación más por el lugar que por la fecha, porque incluso en el siglo XIX seguro, pero en el siglo, posiblemente hasta principios del siglo XX, lo que se conoce como Feria de Mayo no era Feria de Mayo, sino que era Feria de Junio. Se llegaba a celebrar en torno a Pentecostés. Eso era, normalmente. De hecho, la procesión de la Virgen de la Salud se hacía el segundo día de Pentecostés. Y coincidía con la feria de ganado que se hacía en esa zona. El segundo día de Pentecostés. Sí. Es decir, que lo de Feria de Mayo es un invento reciente. Que antes, bueno, Pentecostés puede caer en mayo, junio. Sí, pero no el 25. Sí, no el 25. El mismo obispo, que don Francisco Díaz... El mayo es un invento de Cruz Conde, ¿no? El mayo festivo como tal. Bueno, el mayo, el paquete. El paquete como mayo El paquete sí, es un invento de... Don Francisco Díaz... Una creación, vamos a llamarle una aportación. Bueno, pero no nos vamos a desviar. No, pero no, lo decía, don Francisco Díaz Alarcón y Covarrubias es el obispo que autoriza la bendición de la primera ermita en el año 1673 y es también el obispo que organiza la primera procesión en Pentecostés con la Virgen de la Salud. Y la procesión, imaginamos que... En el entorno de la ermita. Creo que a día de hoy recibe culto. La feria se sigue trasladando... Era el cabildo el titular de la ermita, y cuando entra en funcionamiento el cementerio, en 1830 y algo, creo que poco después, en el 40 y algo, hay una cesión del cabildo al ayuntamiento de la ermita. En aquella época existían y los pagaba el ayuntamiento capellanes de cementerio que vivían en los cementerios, que eran los encargados de oficiar un responso a todo cadáver que entrara por las puertas. Entonces el cabildo se desentendía, entre comillas, sabiendo que el culto se iba a mantener en la ermita, pero lógicamente en los tiempos actuales no ocurrió. La ermita se fue abandonando, tuvo problemas de ruina, se retiraron los cuadros. Algunos de ellos dicen que atribuidos a Antonio del Castillo. ¿Eso es del altar? Sí, ese es el altar de la ermita. Por ejemplo, esos dos cuadros los tenía el ayuntamiento depositados y la Virgen estaba guardada. Con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Socorro hubo una exposición en la Magdalena, se expuso la Virgen de la Salud y a partir de ese momento, pues bueno, muchas generaciones de cordobeses supieron que existía, pero claro, no podía volver porque la iglesia estaba en ruina. Y estuvo expuesta en una especie de altarcito administrativo en el despacho de la directora de los museos, que en aquella época era Mercedes Valverde, hasta que ya se restauró la ermita y volvió. Y el ayuntamiento, por ejemplo, esas coronas y ese cetro de oro con pedrería fina estaban en el despacho de la alcaldía y hubo también que devolverlo. Ya en fechas recientes hay que destacar, no es una hermandad, pero se creó una asociación cultural de damas y caballeros de la Virgen de la Salud, que por cierto su primer nombre fue Virgen de la Fuente de la Salud, no Virgen de la Salud, pero que ha contribuido muchísimo. Creo recordar que fue en el año 2009, cuando se recuperó la misa coincidiendo dentro de la Feria de Mayo, con la festividad y trasladan de la sin pecado el estandarte al recinto ferial y está en una de las casetas tradicionales. En colaboración con Córdoba Ecuestre, que también participa en este cortejo. Se ha ido revitalizando, pero en los últimos años. Pero fue una devoción muy notable en la ciudad, sobre todo además con un crecimiento rapidísimo, porque se le dio carácter curativo a las aguas del pozo, que por cierto el pozo en el que según la tradición se encontró se quedó bajo el altar de la ermita fundacional, de la que se bendice en 1673. Interesante. Pues, y ahora viajamos a la calle Cardenal González, en ese recoveco que a día de hoy es un descampado, ¿no?
Y ahí vemos que se ha hablado hasta de poner un centro comercial allí, pero bueno, la fachada a día de hoy sigue inalterable. Estamos, Antonio, ante la ermita del Amparo, ¿no? Pues sí, otra vez vuelvo a decir, los años que uno tiene. Cuando yo tenía 10 y 11 años y tenía que pasar por ahí todos los días para ir al instituto, todavía estaba esa ermita medio en pie, que yo la he visto siempre cerrada, por Bueno, supuesto. la fachada, ¿eh? La fachada, porque todo el interior fue derribado en el siglo XIX por orden del ayuntamiento. Pero ahí había algo, en ese espacio había algo, seguro, porque, vamos, yo he ido después de todo esto, teniendo yo 7, 8, 9 años. En esa foto se ve la puerta abierta, pero claro, no sería la ermita, porque también tuvo que era muy común en la época. Me pusiera una citrania en un bar que había allí, o sea de limón. que había algo allí, ¿no? Entonces, eso sí lo recuerdo. Lo que pasa es que, claro, se decía, ahí había una ermita, pero... La ermita del Amparo es paralela a la historia del Hospital de la Lámpara, ¿eh? Porque estuvo en esa ermita y al cuidado de las distintas cofradías que ocuparon esta ermita. Porque inicialmente fue una cofradía de San Cristóbal y la Magdalena, fusionada, la que cuidaba ese hospital en la ermita, un hospital de enfermedades venéreas femeninas. Pero sí, pero además pues, tiene su explicación que ahora os cuento, y es que en ese entorno estaban las mancebías de Córdoba prácticamente desde el siglo XIII en adelante, ¿no? Ahí estaba, luego pasó a una cofradía del Santo Rosario y después pasó a una cofradía de la Virgen del Amparo, que fue la que ya la mantuvo prácticamente desde el siglo XVI hasta su extinción. Lo de Hospital de la Lámpara venía por un mesón cercano, parece ser, que tenía una lámpara siempre encendida en su puerta, y es una de las instituciones más antiguas de Córdoba. Borja Pavón lo sitúa en el año 1244. Lo que sí se sabe con toda seguridad es que en el año 1290, en un documento del obispo Don Pascual, hace referencia ya a ese hospital en ese lugar. Y de ser hospital, en el año 1749, siendo obispo don Miguel Cebrián, pasó a ser una especie de asilo, decía el documento, de mujeres perdidas. Es decir, algo así como una especie de beaterio de recogidas o algo similar, ¿no? Pero cuando el asilo se suprime a mediados del siglo XIX, el ayuntamiento cayó totalmente en desuso aquello, y entonces el ayuntamiento fue el que decidió prácticamente derribar lo que era aquella construcción. Por cierto, quiero recordar que es Teodomiro Ramírez de Arellano el que con espíritu crítico dice que además sí que habían dejado poco más de la portada y a saber lo que duraría, porque cuando quisieran seguir haciendo obras hacia la zona de la ribera seguramente también caería lo que quedaba del edificio. Y la derribó con el compromiso de reedificar la ermita con otras dimensiones. ¿Dónde hay que pedirlo que cumpla? Una curiosidad, ¿sabéis que de aquí viene vinculada a la ermita del Amparo y a la cofradía del Amparo el nombre de calle de la Feria para esa zona viaria de Diario de Córdoba y San Fernando, que los cordobeses llamamos popularmente, ¿no?, calle de la Feria, porque la cofradía de la Virgen del Amparo estaba dirigida por uno de los gremios más poderosos en la ciudad, que era el gremio de calceteros, que fabricaban medias y calcetas, ¿eh? Y ese gremio de calceteros había mucho consumo. organizaba unas fiestas muy sonadas que se celebraban en ese eje de lo que luego se conoció como calle de la Feria, que naturalmente además sabéis que es una de las calles dentro de un casco histórico antiguo con más balcones, porque además servían de miradores para todo lo que se organizaba por la hermandad. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Vuelvo al 19 año del derribo. Hubo un vecino de la zona que aquello se haría de tal manera que la Virgen estaba dentro de la ermita cuando se iba a derribar y cogió y se la llevó a su casa. Lo que no hubiéramos perdido, porque la imagen... Sí, no, la imagen es espectacular y además en la fotografía anterior se podía ver esa magnífica peana paso que es tan característica de Córdoba, que hoy día las vemos como peanas, pero eran los auténticos pasos
en los que salía el caso de la Virgen de la Angustia, la Virgen de los Dolores, la Hermandad de la Misericordia y otra, la Trinidad, San Nicolás, que es muy frecuente este tipo de peana, el San Andrés, que se ha visto con infinidad de imágenes. Y decía, el párroco del Sagrario, dijo, está en mi feligresía, vuelva la imagen a su casa madre, y desde entonces, pues ahí la vemos, la Virgen del Amparo, donde se puede admirar la parroquia del Sagrario. Ah, la tenemos en la parroquia del Sagrario. Sí, la histórica. Sabéis que luego luego tenemos la antigua Virgen de los Dolores, unas veces gozoso y luego glorioso, que en el año 2006, tras el trabajo de Navarro Arteaga, pues que la modificó sensiblemente, pero a partir de ella acabó siendo la Virgen del Amparo, de que procesiona cada 1 de noviembre la Hermandad del Huerto. Estamos hablando de una imagen completamente distinta. Tenemos también la foto, a ver si el compañero Álvaro, 14, perdona, porque aquí lo vemos, imagino, hasta la catedral. Aquí vemos para esa calle Feria, ¿no? Que esta foto estará elegido con la ermita de la Aurora. Por la ermita de la Aurora, ¿no? Eso es la de la Aurora. Es una foto antigua de la ermita de la Aurora. Ay, bueno, espera, nos hemos pasado a la siguiente. Pues espera, esa la dejamos ahí para ahora hablar sobre la Virgen de la Aurora. Pensaba yo que era la calle Feria y ahora... ¿En la calle Feria? ¿Es la calle Feria? Sí, es que ahí está la ermita de la Aurora. la calle de la Feria. Ah, bueno, mira, esto pasa porque el presentador un documentado. Algo más sobre la Virgen del Amparo. Entonces, la parroquia del Pues Sagrario... en la foto anterior podemos ver la importancia de la imagen para que el Cabildo decida que sea ella la que un año presidió el altar del Corpus. Impresionante. Como ahí se Voy puede a ver. tener que hacer una visita al Sagrario, a la parroquia del Sagrario. No la conocía. Tenía yo la duda de en el tesoro de la catedral hay una imagen que puede ser parecida. En estilo, en formato. Está la Virgen de la Candelaria de plata de La Damián Virgen de de la Castro. Candelaria. Esa es la que me ha dado a mí un pequeño aire. Bueno, pues ahora pasamos a la Virgen de la Aurora. Contadme, porque yo aquí soy un completo indocumentado. Si no recuerdo mal, se hundió allá por el año 61, 62. Febrero del 60. Sí, pero le he pasado varias veces. Bueno, eso os cuento. Esto hay que vincularlo a una hermandad de la Aurora. La hermandad de la Virgen de la Aurora se crea el 8 de diciembre del año 1716 y se crea por un grupo de jóvenes que rezaban el Santo Rosario en una ermita cercana a la ermita de Santa Lucía. Deciden tener crear una cofradía propia, encargan la imagen a Alonso Gómez de Sandoval. La imagen ahora mismo se puede contemplar en la parroquia de San Francisco, En el altar, en el altar de la nave del Evangelio. Vale. Está. Pero se deposita en la casa de la Marquesa de las Escalonias porque no hay lugar donde ubicarla. En el año 1718, las personas le ceden el local el solar para que la Marquesa Viuda del Villar le cede, junto con don Antonio de la Cruz Pastor, le cede el solar. Realmente es un regalo porque lo único que cobra es que cuando construyan la ermita se coloque una tribuna desde la que ellos puedan asistir a los cultos que en ella se hagan. Y la ermita se construye a partir del año 1700, le ceden los terrenos y 2 días después comienzan ya la obra. Las obras se van a prolongar hasta el año 1725, pero tienen la curiosidad de que el presupuesto es de unos 50.000 reales y la hermandad dispone de 250. Con lo cual, pues claro, tiene que llegar fondos y hace lo que hacemos todas. Eso no ha cambiado. Y estamos en el siglo XVIII. Donativos, limosna, corridas de toros, Sí. que las hacía 3 corridas de toros que les granjearon algo más de 5.700 reales. Las hacía en la Plaza de la Madalena. Y también se comprometió con el Cabildo, del Ayuntamiento, con el Ayuntamiento de la ciudad, a hacer los altares de la procesión del Corpus entre 1718 y 1723, por lo que cobraba, por eso Alcalá también ingresó unos 5.000 reales. El caso es que lo hicieron también, que al final el coste real fue recaudaron unos 40.000 reales, el coste real fue de algo más de 35.000 reales, 35.700, y los algo más de 4.000 restantes los utilizaron para hacer el retablo que había en el altar mayor de esta capilla, que era una capilla bastante pequeñita, con la Virgen que ocupaba el frontal del altar. Había un lienzo de San Miguel,
de San Rafael, y también hubo una imagen de Santa Lucía que en uno de los periodos en que en el siglo XX funcionó la ermita, podemos comentar eso, gozó de cierto culto impulsado desde la ONCE. Sabéis que Santa Lucía es la patrona de la Organización Nacional de Ciegos de España. La ONCE se crea en el año 1938 y esto sirvió un poco para revitalizar. Y lo que le dio muchísimo dinero a la hermandad y un periodo de gran auge en el 18 es que los Santos Rosarios, las hermandades del Santo Rosario, era una manifestación de piedad popular muy generalizada en la ciudad, y había una cierta incluso competencia por cuál podía ser la más vistosa, y fueron muchos los que se apuntaron a esta hermandad, de la que incluso Ramírez de Arellano habla de lo bien que estaba mantenido el templo y de lo impresionante que eran los faroles estos de hojalata que lo acompañaban, que decía que llegaba a decir que tenían un tamaño que podría caber dentro de una persona, con lo cual yo no sé cómo llevarían estos señores los faroles, ¿no? Y antes comentaba el tema de la destrucción del año 60 de la hermandad. A comienzos del siglo ya estaba bastante mal, pero don Carlos Romero, que fue párroco durante un periodo muy dilatado de la parroquia de San Francisco, le cogió cierto cariño a la ermita de la Aurora y trabajó seriamente por su mantenimiento a lo largo de las décadas de los 20 y de los años 30. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él fallece, que es en el año 1945, se pierde el valedor del edificio, que fue quedando prácticamente en ruina hasta que ese derrumbe del año 1960, que se veía venir porque no causó ningún daño en el patrimonio, porque a lo largo de los años 50 cuadros e imágenes fueron yendo hacia San Francisco. ¿Y el retablo se perdió? El interés que tenía don Carlos Romero, un gran párroco con una labor social, creó la escuela del Ave María, creó una banda de música. La cabalgata de Reyes. Y a eso iba, que la cabalgata de Reyes, la primera cabalgata de Reyes de Córdoba la pone en marcha el párroco de San Francisco, creo que en el año 1924 o 24, 20, bueno, en torno a esa época. Y él estableció que los reyes que iban a caballo desmontaran y adoraran al Niño Jesús dentro de la ermita de la Aurora. Sí, un caso similar al caso de San Juan de Letrán, que son como templos auxiliares, San Juan de Letrán de San Lorenzo, que a lo largo del siglo XX iban teniendo altibajos. Había algún párroco que le daba cariño, que le hacía algún arreglo, pues estaba abierto, y si no, estaba cerrado. Como la ermita de Alegría para San Nicolás, podríamos decir. Por ejemplo. El aspecto actual, por cierto, procede primero de una rehabilitación, vamos a llamar, que no es rehabilitación, pero una actuación sobre el solar, pero respetando la fachada que hizo Vincorsa en el año 1998. Me imagino que todavía recordáis que se ha utilizado incluso de mercadillo, de espacio de actividades culturales. Cine de verano, pequeño cine de verano. Sí, y en el año, creo que fue en el 2020... ese pequeño descampado que hay en San Fernando, ¿no? Sí, eso yo estaba dándole vueltas y no sabía la ubicación. Y en el año 2020 hubo otro... El verano de la pandemia se desprendió la muralla. Y quiero recordar que se aprobó un presupuesto de inversión para actuar. Se anunció un presupuesto, se anunció que era 100.000 que euros, no fue en ningún sitio. Ahora, pero yo creo que no se llegó a actuar sobre fueron de 100.000 euros, y ahora hace poco se ha vuelto a anunciar otro de 40 y tantos mil. Bien. ¿Y se ha cumplido? Que en la parte superior hay en esa restauración de Vincorsa, pues bueno, hicieron un muro de hormigón que hoy día chilla un poco. Y en la parte superior metieron unos versos de Pablo García Baena, de las letanías a la ciudad de Córdoba. Que hizo José María Báez, la hizo José María Báez, con un gusto exquisito, y que la hiedra además pues hoy día no se ven, y que bueno, habría que recuperarlo como aportación de Pablo García Baena. Vale. Vamos a pasar a la Virgen de Villaviciosa. Antes de eso hemos dicho que la Virgen de la Aurora actualmente está en San Francisco, en el altar mayor. Yo lo he visto en el altar mayor y en la nave del Evangelio. Perfecto. Y ahora estamos viendo la Virgen de Villaviciosa. Si no me equivoco, es el azulejo que hay en su calle, en la calle Villaviciosa, que es la plaza Juan Bernier, la calle que lleva desde el Realejo hasta el Juramento. Ahí vemos este azulejo, y aquí hay una historia bastante interesante. A ver, son las 10:47. Luego iremos ya de corrido con las últimas 6 vírgenes. Aquí por lo menos nos podemos playar un poco, ¿no? Porque hay hasta 4 vírgenes de Villaviciosa, ¿no? Bueno, hay más, pero
que hayan tenido vinculación con la hermandad, debe estar hasta 4, sí. Sí, aquí es un poco olvidada porque obviamente es conocida la de la hermandad, no es tan conocida otra que hay de la hermandad por la que me habéis comentado fuera de micro. En Villaviciosa Pueblo, que es patrona y está coronada, canónicamente es conocida, y luego la original, que realmente no, está en el Cabildo Catedral, está en la Catedral de Córdoba, en el retablo mayor. Está en el retablo mayor, que eso sí. Yo creo que poca gente lo sabe, ¿no? Esa es la que vino de Villaviciosa de Portugal, ¿no? Esa es la original. Sí, vamos a intentar, si os parece... La historia es curiosa, te dejo que la cuente, hombre. Intentamos situarla. La Virgen aparece en un viñedo en la localidad de Villaviçosa, en la Edad Media. Eso está en el Alentejo portugués. Lo más cerquita, así grande que nos pueda sonar, es Évora. Y la encuentran unos trabajadores en un cofre de metal. La llevan a la parroquia del pueblo, comienza cierto fervor, se hace una ermita. Crece muchísimo la devoción, pero tal como crece también decae. Y aparece un pastor llamado Hernando que, viendo que aquello no le prestaban demasiado atención, coge la Virgen, viene con ella, la mete en el zurrón, esta es la leyenda del Viernes, luego viene para acá y en el paraje de las Gamonosas la esconde en un alcornoque y prácticamente él empieza a darle culto allí. Cuenta una leyenda que una serie de caballeros portugueses vienen a recuperar la imagen, cogen a la imagen, cogen al pastor, lo condenan a morir. En la víspera de lo que sería su ejecución, reza a la Virgen y misteriosamente por la mañana el calabozo está vacío, la Virgen ha desaparecido y está otra vez la Virgen en su alcornoque, en las Gamonosas, y Hernando junto a ella. Vuelven los portugueses, vuelven a detener a Hernando, vuelven a coger a la Virgen, vuelven a volver a Portugal y se dedican a dar vueltas sin sentido porque siempre acaban junto al alcornoque. Con lo cual toman esto es la leyenda, Sí, sí. Toman este hecho como milagroso y cuentan que le dan a Hernando sus caballos, sus armas y hasta algunas alhajas para que las vendiera y comenzara la construcción del que sería la primera ermita. Y en esa cercanía comienza a surgir una aldea que con el paso del tiempo será lo que ahora conocemos como Villaviciosa, en la localidad cordobesa, que en realidad no es villa hasta el reinado de Carlos III, cuando la convierte en lo que ahora es Villaviciosa de Córdoba, le da el título de villa. Igual que pasó en la zona de Portugal, vuelve a pasar aquí, crece la devoción, se pierde la devoción y ahora viene otra historia. A comienzos del siglo XVI, un pastor de Antequera roba a la Virgen y la entrega en el convento de Nuestra Señora de los Remedios de Antequera, donde el prior la coloca en un altar y además le cambia el nombre y le da el nombre del convento, a pesar de ser la Virgen de los Remedios. Pero un caballero cordobés, un par de años después, la encuentra, da información al cabildo de lo que estaba sucediendo. Estamos en torno al año 1528. El cabildo consigue la recuperación de la imagen y por primera vez esa imagen, que es la original, viene a la ciudad, la recibe en el Campo de la Verdad el cabildo, se la acompaña a la catedral, se le hace una función y la Virgen vuelve a su ermita, la original. A todo esto ya existía una Virgen de Villaviciosa. La hermandad se funda sin tener imagen en el año 1479. Se fundó originariamente en San Lorenzo. Lo que pasa es que en el siglo XVI se fusiona con la Hermandad de San Juan de Letrán y la hermandad se traslada a San Juan de Letrán, donde va a permanecer hasta el año 1974, en el que, por la desaparición realmente de este templo, vuelve la hermandad a San Lorenzo. Pero veis que la hermandad se funda sin virgen, sin imagen. Bien, la imagen se restituye a su ermita, pero viene a la ciudad tantas veces como es requerida. De hecho, la hermandad se encargaba de esos traslados. Está documentado 22 veces entre 1529 y 1698. En uno de esos viajes, vamos a llamarlo así, en el año 1577, el obispo decide que va a intervenir sobre la imagen. Y entonces a esa imagen original la ponen con el aspecto actual, que es forrarla en una funda de plata, de tal manera que solamente son visibles los rostros de la Virgen y del niño, el niño en alto sobre el hombro, creo recordar, izquierdo y sostenido por la mano
Que es una rareza iconográfica, Sí. el que el niño esté subido sobre el hombro de la Virgen sobre el hombro y no de la cogido en Virgen. el brazo. Hay un detalle que, en relación con todo esto que estoy diciendo, que conviene muy bien que tengan muy bien asentado a las personas que estén escuchándonos, que es que la Virgen de Villaviciosa fue de las grandes devociones de Córdoba. O sea, hoy decimos la Virgen de la Fuensanta, San Rafael y la Virgen de los Dolores. Hubo tiempos en que en ese triángulo estaba Y estaba por delante Villaviciosa. de la Recuerdo Virgen de que el la padre Fuensanta. Cantueso insistía mucho Sí. en ese aspecto, Pues- que estaba a años luz en devoción de otras que hemos citado antes, de la Aurora o de todo eso, ¿no? Esta era mucho más... Bueno, pues, sólida. la prueba ahí la tenemos, Sí, que es de la presidiendo catedral. en el manifestador De la catedral. del retablo del Fray- altar mayor. Fray Bernardo Y la de- capilla de Fray Villaviciosa Bernardo. era en la antigua catedral, el antiguo altar mayor de la catedral. Y que a día de hoy sí sigue teniendo una hermandad que es muy primitiva, ¿no? Sí, bueno, pero eso, Fray Bernardo de Fresneda es el que encarga ese recubrimiento de plata que tiene la imagen original. Pero eso se hace en 1577 y hasta 1698 la imagen no va a quedársela, vamos a llamarlo así, en la catedral el cabildo. Con lo cual tenemos la primera imagen, que es una imagen que está yendo y viniendo de Córdoba a su ermita, que en el año 77 queda recubierta de plata y que hasta 1698 no se queda. Desde entonces la tenemos ahí en ese retablo, en el altar mayor de la catedral, y sería la primera imagen, que es la imagen original. Luego tendríamos una segunda imagen, que es la imagen titular de la hermandad. Esa es una imagen que tiene la importancia de que es una copia fidedigna de la original, teniendo en cuenta que la original no la podemos ver porque está en su funda de plata. Se encargó en el año 1530, es obra de un autor anónimo y se hace simplemente porque como la Virgen durante la mayor parte del año no estaba en Córdoba, para que la hermandad tuviera esa imagen. Estaba en San Lorenzo, pero luego, como he comentado antes, al fusionarse con la hermandad de San Juan de Letrán, pues pasó definitivamente a San Juan de Letrán. Bueno, no he comentado que estábamos hablando del tamaño de estas vírgenes. Pero también es reducido. Sí, en la documentación de la antigua de la Virgen se usa una medida antigua castellana que es la tercia, que es la tercera parte de una vara. Teniendo en cuenta que la vara no llega a 90 centímetros, pues la Virgen tiene unos 28 centímetros. ¿Vale? Bien, esa es la original. Luego está esa copia de la que estamos hablando, que es a la que le rinde culto la hermandad de la Virgen de Villaviciosa, que hemos dicho que está erigida en San Lorenzo, que pasa a San Juan de Letrán, volverá a San Lorenzo, pero ya en el año 74. Bien, esta copia se deteriora de tal manera que en el año 1961 se decide que con las técnicas de restauración del momento no tiene solución y se encarga una Virgen muy distinta ya en su hechura. Por ejemplo, el niño deja de estar sobre el hombro y tal, a Antonio Rubio, que la va a hacer y deciden que colocar en su interior la imagen de la talla original. Luego, Que era copia. de esa copia de 1530, de lo que sería la talla original de la hermandad. La original de la devoción está en el altar de la catedral, Sí. recubierta de plata desde 1698. Se guarda en ella. Cuando en el año 2019 Antonio Rubio Valverde restaura, esto ya lo conocemos porque es una cosa reciente, restaura por algunos daños que tenía esta imagen del año 61, se abre, está en el interior la imagen de 1530 y entonces se considera que ahora sí se está en condiciones de poderse actuar sobre ella y se actúa sobre ella, se procede a la restauración e incluso se la corona litúrgicamente en el año 2020, si os recordáis, en una ceremonia, siendo Martín Pedregosa, el hermano mayor ya de la hermandad, el que actúa como padrino el Colegio de Enfermería. Recordáis que decimos eso de la Divina Enfermera, que procede de que bajo su advocación hay un hospital de San Juan de Letrán desde el siglo XVI.
y fue la comunidad de religiosas de Jesús Nazareno las que actúan como madrinas. Recordad que desde 2014 el padre Cristóbal de Santa Catalina es cotitular de esta hermandad de Villaviciosa. Porque la ermita del Bañuelo también Claro. tuvo una Y imagen. quedaría la cuarta, Que sería que es la que está en la ermita de Villaviciosa, como la dejaron sin virgen. El 13 de noviembre del año 1763 se entronizó una virgen, regalo de un diácono de la catedral, don Pedro Antonio de León y Sabariego, que es a la que se le da culto en la ermita que hay en la plaza dentro del pueblo de Villaviciosa. Luego tenemos cuatro imágenes, más luego, como tú recordabas antes, Jesús, cuando estábamos hablándolo, otras imágenes de Villaviciosa en otros templos de la ciudad. Efectivamente, en el convento del Císter había una que tendremos la imagen en la siguiente, Dile el número. el número 28. 28, Álvaro. Y después también queda el testimonio de que en el convento de Santa María de Gracia, efectivamente, esta es la que recibe culto en el Císter, que creo que sigue estando. Yo recuerdo haberla visto nada más entrar en el sotocoro, estaba allí presidiendo un retablo. Y decía que había también testimonio de una revestida de plata del convento de Dominica de Santa María de Gracia. Que al parecer no se conserva antes de que el convento de Santa María de Gracia dejara de estar en la calle de Santa María de Gracia. Vale. Yo, esto de los tiempos, soy un mal diputado mayor de gobierno. Son las 11 en punto, ahora mismo acaban de darla. Villaviciosa, a ver, es que claro, nos quedan 6 imágenes, obviamente no vamos a hablar de 6 imágenes. Y le voy a pedir a Álvaro, no sé si somos capaces en 10 segundos, 15 segundos, decir dónde se encuentra esa imagen y por qué es relevante. O le dedicamos el tiempo a la de los remedios. Pero no, es que... Y la otra la guardamos, sino para otro momento. Pues, por ejemplo, 10 segundos para la remedio, foto 29, Álvaro, 29 y 30. Y con esa nos despedimos. Es que de verdad nos queda Auxilio del Colodro, Remedio de la Trinidad, Reyes de San Nicolás, Estrella de Alegría, Refugio de Santa Cruz. O sea, esto da para otra tertulia. La del Refugio de Santa Cruz tiene su historia, además. ¿Pero es de la aldea de Santa Cruz? No, del convento de Santa Cruz, de la calle Agustín Moreno. Vale, bueno, ahí tenemos la imagen de los remedios. De los Ríos. A ver, ¿dónde tenemos? ¿Aquí es donde tenías tú una referencia, Sí. Antonio? Esta imagen está ahora mismo en la parroquia de San Pedro, en el baptisterio, sin el niño Jesús, que desapareció durante el saqueo que sufrió San Pedro entre los años 85 y 98, la cantidad de cosas que se perdieron. Hoy día, cada año sale la procesión infantil del Colegio de las Francesas, en su pasito. Y en el año procede de un antiguo hospital de San Bartolomé, por la plaza del Conde de Gavia, entre la Magdalena y San Pedro, y ahí estuvo hasta el cierre del hospital en el 19, pasó a la Magdalena, y en la Magdalena recibió culto. Aquí tengo un recorte del periódico de diciembre del año 55, en que se habla de que la iglesia de la Magdalena reanudó ayer su culto y fue impuesta una nueva corona a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que es la que estamos viendo ahí. Si miramos esa corona, por cierto, recuerda bastante, y yo diría más que bastante, a una que tuvo Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, incluso con su águila bicéfala arriba, que podría ser de la misma época aproximadamente. Pero esta Virgen tuvo la mala suerte de que se le hace esa ceremonia tan solemne a finales del 55 y en la primavera del 56 se cierra definitivamente la Magdalena de nuevo y la imagen pasó a San Pedro, como los santos varones también, que sería otra cosa que habría que recordar en algún momento. Y entonces esta imagen se veneraba los martes y 13, exactamente igual que la de San Lorenzo, sin esa concentración popular que hay en San Lorenzo, pero iba gente a los martes y 13 a rezarle a esa Virgen. Y por cierto tenía una saya que se puede ver, una saya hecha con un traje de torero, que sería de alguien. Verde, exactamente. Sí, lo recuerdo. Pues esta Virgen, por lo menos, no se ha perdido y tiene un pequeño resquicio de que nos acordamos de ella, por lo menos aunque sea en la procesión infantil del Colegio de las Francesas. Y yo, sin metérmelo yo pondría la imagen 31 porque Sí, era porque la de tu concurso. Eso iba a decir, la tengo aquí delante, la imagen 31, Álvaro, era la del concurso que hemos hecho a las 9:30.
a ver si sabían nuestros espectadores qué imagen era. Auxilio de la ermita del Colodro. Voy a mirar a ver si alguien ha acertado. Si quieres, Jesús, esta imagen, ¿por qué era relevante? ¿Por qué la teníamos apuntada como relevante? Pues simplemente porque ya no es relevante. Bueno, que ese era el objetivo de este apartado. No quiero decir lo de la primera parte de esta tertulia. Hoy día para nosotros la ermita del Colodro es una capilla conventual de la adoratrices del Santísimo y la Inmaculada, pero que a lo largo de su historia, desde su creación, sobre el lugar, sobre el que la leyenda dice que se criaron San Aciclo y Santa Victoria. Por eso hay un escudo en la ermita del Colodro con la flecha y la espada como signos martiriales de San Aciclo y Santa Victoria. Era una ermita como cualquier otra ermita, con altares, con otras imágenes, y en uno de ellos, esta fotografía que estamos viendo data de los años 20, recibía culto esta Virgen del Auxilio, que ya después la diócesis cede a esta congregación de esclavos del Santísimo y modifican la iglesia en el año por 59 completo. con Sáenz de Santa María, ¿no? Carlos Sáenz de Santa María, que era el arquitecto diocesano, El que dirige se pone la verja que conocemos, el retablo se monta, colaboran los hermanos Valverde Luján, con dos de los lienzos que en un principio estaban destinados, por eso se ve la desproporción de escala que esos lienzos de San Aciclo y Santa Victoria tienen con respecto a una ermita tan recogida, ya es porque estaban destinados, o fueron de las pruebas para optar a pintar los del retablo del altar mayor de la son de catedral. Cristóbal Vela. Exactamente. Pues fueron las primeras. Por cierto, está vinculada esta imagen, vinculada cuando la ermita la mantuvo durante un largo periodo la cofradía de la Virgen del Auxilio y Santos Mártires de Córdoba, que desaparece en el siglo XVIII, y en esa desaparición, para evitar desgaste, daño y tal del edificio, se trasladó la Hermandad del Resucitado, que ya existía en Santa Marina y que durante unos años se trasladó a esa ermita del Colodro estamos hablando del siglo XVIII, para garantizar el mantenimiento del edificio. Pues ni la Virgen de la Montaña ni la Virgen del Sol era la pregunta del sorteo, que eran las respuestas que habían dado por aquí. Nadie había acertado que era la Virgen del Auxilio. Yo desconozco la Virgen de la Montaña y la Virgen del Sol cuál es, así que podríamos tener otra tertulia. No me dé la respuesta cuál es. Venga, ¿cuáles son? La Virgen de la Montaña está en San Lorenzo, enfrente de los Correcto, Remedios. es verdad. ¿Y la Virgen del Sol? La Virgen Es del la Sol. patrona de Adamuz, pero vamos. Sí, ahora, yo conozco aquí no sé dónde está. la Gran Virgen del Sol de Córdoba, que conozco a muchas mujeres, algunas, que llevan el nombre de Virgen del Sol por esa imagen. Está en la catedral, precisamente en la capilla de Villaviciosa, en un muro, una pintura de una Virgen embarazada con un sol en el vientre y el niño Jesús dentro. Sí, que es la insignia también que lleva Sentencia. En el cortejo lleva una insignia con la Virgen del Sol. A ver, Álvaro, lo que me pone lo del centro comercial El Arcángel para preguntarle qué van a hacer estas vacaciones y si tienen que aprovisionarse algo aquí nuestros contertulios para disfrutar de estas vacaciones. ¿Qué vais a hacer ahora 2 meses sin sentir cofrades? Hombre, nosotros vamos a estar aquí hasta el 15 de julio. A lo mejor aparecéis algún día por aquí, pero ya temas históricos no. Vaya a disfrutar, vaya a leer libros de historia o algún libro que queráis recomendarle a nuestros espectadores. El del Cirio Perdido de Antonio Varo ya se lo saben todos y espero que todos se lo hayan leído, pero ¿un libro para este verano? Yo no paro de leer, pero yo estoy traduciendo un libro del francés que no tiene nada que ver con el tema cofrade, pero que me está resultando absolutamente apasionante, que con un poco de suerte estará en la calle en otoño, en noviembre, octubre-noviembre. Estaremos atentos. ¿Alguna película que recomiendas los cines del Arcángel, Antonio? Pues no sé lo que se está estrenando ahora mismo, así que no te puedo decir. Pero si hacen cine antiguo, eres el primero. Sí, a mí me gusta más tirando antiguo, pero vamos, pero también tengo muchas cosas actuales. No sé si se seguirá proyectando, pero como recomendación que no vean Cónclave. Oye, yo la he visto 2 o 3 veces Cónclave al final. Pues a mí, que no vean el último tercio. sí, porque a mí el libro me gustó. Yo creo que lo que tendría que haber sido es quizás más fiel a... No, pero también el espíritu tan sórdido, todo tan oscuro.
Sí, una película oscura. Una película oscura. Parténope, muy la bien recomiendo. interpretada, pero muy Me quedo con Sorrentino, por favor, o con la ¿Viste? sandalia del pescador. ¿Y Parténope no lo habéis visto? Sí. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, es muy... lo hablamos ahora después porque son las 11 y 8 minutos y nos queda el maravilloso reportaje de Alfonso Muñoz hablando de la custodia de Arfe, que veremos el próximo domingo en esta casa, en PTV Córdoba, que le llevará la Santa Misa de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a las 6:30 de la tarde y al terminar esa misa pues acompañaremos a la custodia hasta el Santísimo Sacramento, hasta la Plaza de las Tendillas. Sin más, disfruten ahora de Alfonso Muñoz y nos vemos el domingo y el martes que viene con Sentís Cofrade, 24 de junio, día de San Juan, la noche más corta del año. Bueno, pues la vamos a hacer corta con Sentís Cofrade. Mientras tanto, sigan disfrutando de Alfonso Muñoz a continuación.